Buenos días, bienvenidos al Centro de Investigación y Capacitación de la Procuraduría de la Administración. En esta oportunidad queremos presentar al licenciado Manuel Burgos, un economista que ha dedicado parte de su vida profesional y personal a la promoción y desarrollo de iniciativas en materia de derechos humanos. Agradecemos al licenciado Burgos por esta colaboración con la Procuraduría de la Administración. La presentación del licenciado Burgos aborda los principios de los derechos humanos, pero también trabaja el tema de la responsabilidad que todos tenemos para el pleno ejercicio de este derecho connatural al ser humano. Sin más, les invitamos a escuchar la presentación del licenciado Manuel Burgos. Hola, mi nombre es Manuel Burgos y quiero compartir con ustedes un punto de vista sobre el tema de derechos humanos desde la perspectiva de un economista. Entonces, los próximos minutos les agradezco su atención para transmitirle aquello que es mi opinión sobre el tema de los derechos humanos. Quisiera iniciar diciendo algo que es elemental, y es que el derecho es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Es importante que tengamos claro eso, porque generalmente cuando hablamos de derecho solamente pensamos en lo que a nosotros nos favorece y de ninguna manera somos capaces de entender que es una moneda con dos caras. El derecho, o sea, lo que de alguna manera se me reconoce y beneficia, pero la otra cara es del deber, del compromiso, de lo que yo debo o no debo hacer para que yo pueda convivir aceptablemente en una sociedad. Entonces es importante entender que dentro de esta plataforma ubicamos entonces nosotros el concepto de derechos humanos. Y no es que los derechos humanos hayan nacido precisamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, porque está claro que los derechos humanos son inherentes al ser humano, que son nuestros por el solo hecho de ser seres humanos. E inclusive la historia nos demuestra que eran reconocidos desde civilizaciones sumamente antiguas, Babilonia, Egipto, posteriormente en los otros imperios que desde Occidente fueron evolucionando hasta la sociedad que tenemos hoy, pero los derechos humanos son inherentes al ser humano. Nadie nos los regala, nadie nos los da. No es que nos los ganemos y tengamos que competir para poder ganárnoslos, sino que por el solo hecho de ser seres humanos traemos todo eso en dos perspectivas, como ya les dije, desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista del compromiso y la responsabilidad que yo tengo para precisamente ayudar a que la sociedad sea una sociedad armónica, de respeto, de inclusión, de tolerancia y de entender que somos seres diversos. Tenemos un común denominador que es el ser humano, pero tenemos una realidad, es que somos diversos y esa diversidad nos hace ricos y nos enriquece. Entonces, es importante entender que entonces esta Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene 30 artículos. Ella ha evolucionado y ya hablamos entonces de derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación e inclusive se habla de derechos humanos de cuarta generación. ¿Por qué? Por algunas características que tienen los derechos humanos. En primer lugar, los derechos humanos son universales. ¿Okay? Entonces se aplican a todos los seres humanos sin distinción de sexo, de familiaridad, de estatus social, de edad, de etnia, de condición social, etc. Son universales. Los derechos humanos tienen la otra característica, que son incondicionales. O sea, no se supeditan absolutamente a ninguna otra condición. ¿Estamos claros? Los derechos humanos tienen
como otra característica es que son inalienables. ¿Por qué? Porque son inherentes a nosotros. O sea, yo no puedo renunciar a mis derechos, yo no puedo transferir mis derechos humanos. Están conmigo. Y todos los seres humanos así los tenemos. No los podemos transferir y no podemos renunciar a los derechos humanos. Aquí hay otro concepto que es muy interesante y es que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. ¿Ok? Y nosotros tenemos que entender que no podemos entrar en la zona de relatividad o de relativismo cuando hablamos de derechos humanos. Los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. No es que los derechos humanos, hay un porcentaje de respeto al derecho humano, hay un porcentaje de derecho a la vida, hay un porcentaje de derecho a la salud. ¿Se respeta o se viola? Y esta última característica que está vinculada con eso que les conversé de que los derechos humanos han evolucionado de una primera generación, segunda generación, tercera generación y hasta una cuarta generación y más, se debe a la característica de que los derechos humanos son progresivos y son dinámicos a la vez. ¿Por qué? Porque el ser humano es progresivo y dinámico. Nosotros distamos mucho de ser los seres humanos que éramos nómadas y que estábamos recién salidos de las cavernas. Evolucionamos integralmente, evolucionamos socialmente, económicamente, políticamente, tecnológicamente. Nuestras estructuras van evolucionando con nosotros. Los diferentes retos que enfrentamos nos hacen evolucionar para responder a ellos. Entonces, en ese sentido, por eso son progresivos. Y es importante que lo tengamos porque no es un tema lineal ni fijo. Otra cosa que quiero subrayar: ¿quiénes son los garantes de su cumplimiento? En primera instancia, el primer garante del cumplimiento de todo derecho humano eres tú, soy yo. ¿Okay? Entendiendo que mi derecho implica un deber. ¿Okay? Y que si yo ejerzo ese derecho, lo ejerzo consciente de que tengo un deber. ¿Okay? Entonces, el primer campo de defensa, el primer plano defensivo de los derechos humanos está en los individuos, en nosotros, en los seres humanos. Pero, adicionalmente, en nuestra sociedad, los próximos garantes de nuestros derechos humanos en cuanto a su cumplimiento, su estricto cumplimiento, y por la naturaleza de los mismos, son nuestros funcionarios públicos. O sea, todo aquel ser que ha decidido dedicar su vida de laboral, profesional, a servir al Estado a través de una posición estatal, sea autoridad local, estatal, nacional, provincial, o sea un funcionario público de cualquier categoría, desde el presidente hacia cualquier funcionario público y viceversa. Están profundamente comprometidos, inclusive ante las normas y leyes que tenemos, para defender, garantizar que los derechos humanos consagrados, como ya lo había platicado en nuestra Declaración Universal de Derechos Humanos y en toda su evolución, ellos son los primeros que tienen que garantizar su cumplimiento. Entonces, es interesante porque entonces yo creo que a este nivel todos tenemos claro lo que son derechos humanos. Yo creo que la comunidad los recita diariamente y los ejerce diariamente. El gran problema a veces no está en que ejerzamos nuestros derechos, es cuál es nuestro compromiso para ejercer el deber de cumplirlos. El entender que yo no puedo hacer a la otra persona lo que no me gusta que me hagan a mí, que yo tengo que ser tolerante ante la diversidad, ante las opiniones diferentes, ante los reclamos de poblaciones diferentes a mí en sus auténticas y válidas necesidades. Los seres humanos tenemos que entender eso, que tenemos un profundo deber. Y yo creo que aquí es donde está la gran tarea, porque creo que es la parte que no estamos cumpliendo. Y más en una sociedad, y lo digo como una crítica constructiva, como la panameña, donde diariamente todos, en las calles y las redes, ejercemos batallas campales en defensa del derecho, pero no los respetamos.
Y en aras de defender mi espacio, califico, critico, discrimino. Aunque yo esté luchando supuestamente contra la discriminación, termino discriminando. Aunque yo esté luchando supuestamente contra acciones fundamentalistas, termino siendo fundamentalista. Porque no he compuesto en mi modelo esa variable que significa derecho igual deber. Deber igual derecho. Cuando lo aprendamos, nuestra sociedad va a ser realmente una sociedad de seres humanos y va a ser una sociedad más justa para todos. Y yo creo que eso es un compromiso de todos los seres humanos. Nadie es poseedor de la verdad absoluta, ese es un fundamento elemental. Nadie, ninguno de nosotros somos poseedores de la verdad absoluta. Nadie la tiene, bajo ninguna circunstancia. Ni desde una religión, ni desde la ciencia, ni desde el más allá. Nadie es poseedor de la verdad absoluta. Sin embargo, todos tenemos un poquito de ella. Y juntos podemos armar aquellos que podemos considerar como la verdad, con el trabajo y la realidad desde la perspectiva de cada quien. Y eso significa que en materia de derechos humanos nosotros tenemos que desarrollar una actitud, con C, de derechos humanos, basada en valores que nos permitan entender, uno, respetar, como ya comenté hace un rato, que somos diferentes, que somos diversos, eliminar los prejuicios, ¿verdad? Eliminar ese concepto de que yo tengo la verdad y tú no la tienes. Eso implica una actitud. Esa actitud, que es la que se conforma y se va forjando desde niño, por eso es muy importante cómo en el seno de la familia, de la escuela, nuestros niños van adquiriendo ese modelo de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos, ese modelo de valorar los derechos de las demás personas. Viene desde no hacer bullying, me explico, que ya es una violación de un derecho porque discrimina a alguien, y eso debemos enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros acudientes, a nuestros estudiantes desde pequeños. Y eso es la sumatoria que al final podemos, que conforma una actitud o un paradigma, y que es la sumatoria de las experiencias que estamos viendo en torno a nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro colegio, nuestra sociedad, que elaboran sentimientos que van acumulándose en nosotros, que generan opiniones en nosotros, que al final determinan conductas, y eso conforma una actitud que es la que va a determinar nuestras actuaciones y a definir si yo respeto o no respeto los derechos de los demás seres humanos. Las más grandes guerras que ha tenido la humanidad han sido en nombre de algún derecho humano. Miles y cientos de personas mueren cada día en el nombre de algún derecho humano. ¿Ok? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde se discrimina. Y la discriminación es la plataforma de antítesis de los derechos humanos. Discriminamos por si eres mujer, o por si eres hombre, o por si tienes una preferencia sexual diferente. Discriminamos si eres blanco, negro, amarillo, si eres flaco, gordo, bajo, alto. Discriminamos si consideramos que eres bonito, feo. Discriminamos por si tienes una discapacidad. Discriminamos absolutamente por todo, por condición socioeconómica. Discrimino hasta por lo que tengo y no tengo. Entonces, vivimos en una sociedad que nos nutre diariamente en torno a discriminación. Y lo que le traspasamos entonces a nuestros niños, a nuestros estudiantes, más allá del discurso que dice respeta los derechos, es viola los derechos con nuestras actuaciones. Entonces, ese mundo de discriminación, no lo invento yo, existe en Panamá. Después se traduce en las disparidades en todo sentido, en las disparidades en acceso a riqueza, a trabajo, a colegios, desigualdad de carácter económica, social, por género, política, etc. Y es producto de esa discriminación que nosotros cultivamos en todos lados. Y es bien delicado. Por ejemplo, en este momento
Imagínate, nosotros hablamos de derechos humanos y todos los años celebramos y conmemoramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, en este momento, más de 1.400 millones, probablemente 1.500 millones de seres humanos viven en la más paupérrima pobreza hoy, ahora. En este momento, el doble son pobres. Y probablemente eso va a aumentar debido a lo que estamos enfrentando mundialmente ahora con esto de la pandemia del COVID-19. Entonces, imagínate, ya hay de 7.000 millones aproximadamente que somos, imagínate, estamos hablando de casi 3.000 millones de pobres, o sea que la mitad o cuidado más de la población, y vamos a ver cómo termina esto después de los números que deje la pandemia, de este planeta son pobres. De esos hay casi, probablemente en la actualidad, casi 1.000 millones de seres humanos desnutridos en un planeta donde anualmente se bota comida, porque no es que falten recursos. En un planeta donde se bota comida, en este momento casi 1.000 millones de personas están en desnutrición, lo que es un problema de salud pública, hablando de la pandemia COVID-19. De esos 1.000 millones, probablemente 20.000 personas, son estadísticas hace 2 años, pero van incrementando. 20.000 personas mueren de hambre diariamente. Probablemente hoy estén muriendo más personas de hambre por el hecho de que las economías del mundo están paralizadas. Y ante un problema pandémico como el que estamos experimentando de salud pública, los que están en mayor nivel de vulnerabilidad y riesgo son aquellos que son productos de las disparidades y desigualdades socioeconómicas. Más de 12 millones, aparte, porque estamos hablando de las muertes por coronavirus, pero antes del coronavirus, del COVID-19, hasta hace el año pasado, probablemente más de 12 millones de personas en el mundo mueren por enfermedades infecciosas. ¿Y por qué resalto 12 millones de personas muertas por enfermedades infecciosas? Porque esas muertes pudieron ser evitadas con la adecuada atención de salud, que implica buena nutrición, que implica buenos accesos a los servicios de salud, que significa acceso a agua potable, que significa acceso a energía eléctrica, que significa acceso a una vivienda digna, cosa que la mayoría de los habitantes de este planeta e inclusive de este país no tiene. En este país que se jacta, y que nos jactamos los panameños, de ser un país de grandes condominios, de grandes edificios, de grandes proyectos, autopistas de 1 metro sumamente sofisticados, cifra que creo que va a aumentar, pero hasta hace poco, según los últimos datos, casi 400.000 panameños menores de 18 años viven en situación de pobreza. Cifra alarmante para un país con el tamaño como el nuestro y con la riqueza que se generan en este país. Entonces, dentro de esta definición de cosas, nosotros tenemos que entender el contexto de los derechos humanos. ¿Ok? Aquí abogamos por los derechos de poblaciones y aquí en Panamá, por ejemplo, hay población, sobre todo de hombres que tienen sexo con otros hombres, que son discriminadas en los hospitales, aquí en Panamá, que no tienen acceso a servicios elementales de salud pública, o si lo tienen con problemas. Nadie los menciona. Aquí hay poblaciones que tienen problemas para recibir sus medicamentos a tiempo y de los cuales su vida depende, y ahí violan todos los derechos habidos y por haber. Casi nadie los menciona, pero nos enfocamos, ¿sabes?, en aquellos derechos que probablemente en el orden no serían tan prioritarios como la vida misma, porque se nos olvida el respeto. Entonces aquí podría, que les digo,
el sistema, el medio ambiente, nuestra ecología. Nos hemos perfeccionado en acabar con nuestra riqueza forestal, que a su vez es vida. O sea, no se trata de que un árbol es estética, como piensan muchísimos. Un árbol es vida. Una especie que habita ese planeta, sea cual sea, es vida y tiene un derecho de vivir. Aquí estaba, lo estamos eliminando. Después el planeta reacciona y nos quejamos, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros mentalmente nos introduzcamos en esas definiciones cuando hablamos de derechos humanos y no vayamos solamente por lo tradicional y porque algunas luchas válidas y que no des valor de abogacía, de advocacy, defienden que dejan por detrás cosas que son fundamentales. No deberíamos tener un mundo con tanta disparidad y con tanta desigualdad. Miren lo que sucede ahora mismo. En este momento hay 5.6 millones aproximadamente, porque eso está evolucionando, de personas que han sido confirmadas alrededor del mundo positivas con el COVID-19, de las cuales 349.000 han muerto. Y hoy eso es noticia y nos sensibiliza, pero les acabo de decir que mueren millones por enfermedades infecciosas, 12 millones. ¿Okay? Solamente el VIH ha matado millones de personas a la fecha. ¿Okay? Entonces, la buena noticia es que hay 2.3 millones que se han recuperado, pero ¿me entiendes? En Panamá, 11.447 personas ahora han sido confirmadas con el COVID-19, de las cuales lamentablemente 313 personas han muerto a la fecha. Entonces, ¿pero qué significa eso? Que estamos frente a una pandemia. Déjenme decirle que hay un concepto diferente o adicional, y más en el contexto en el que Panamá está sumergido, a pesar de esas dos Panamá que tenemos, la rica de los edificios bonitos y de los grupos de personas que tienen muchos recursos y de la mayoría que no tiene absolutamente nada. Cuando ya en Panamá y en el mundo no hablamos de una pandemia. Estamos, y les voy a dejar de tarea para que investiguen, porque aquí el tiempo es corto, aquí hablamos de una pandemia y de una sindemia, que es un concepto importantísimo, introducido no hace mucho en este contexto de un planeta que experimenta el sufrimiento y la muerte todos los años de millones de personas por enfermedades que pudieron ser evitadas, inclusive las no contagiosas, como por exceso de peso, por el VIH, la diabetes y otras enfermedades de carácter del sistema cardiovascular que pudieron ser evitadas y no fueron evitadas porque probablemente el sistema de salud o las disparidades sociales no permiten que las personas sean atendidas adecuadamente. La propia desnutrición que causa estragos en la condición física del ser humano y más desde niño es un problema que conforma un clúster de enfermedades, o sea, un grupo de enfermedades que surgen, ¿verdad? Como un efecto adicional, creando este concepto que se reconoce como sindemia. Entonces, esta coexistencia de cargas sanitarias en diferentes grupos poblacionales, sobre todo con aquellos que tienen características socioeconómicas especiales, o sea, que son producto de la disparidad y la discriminación y la mala distribución de los recursos económicos. Estas personas sufren adicionalmente a lo que podría ser un enfrentamiento lineal de una enfermedad, en este caso como el coronavirus. Cuando hablamos del COVID-19, entonces no hablemos del COVID-19. Cuando hablamos del COVID-19 estamos hablando de un efecto sindémico, porque estamos hablando del COVID-19
y cómo se enfrenta desde la perspectiva del diabético, del que tiene problemas cardiovasculares, del que sufre algún tipo de enfermedad no contagiosa producto de una mala atención o producto de la desnutrición. O sea, esa serie de comorbilidades son, en este caso, tareas que está enfrentando la persona común. ¿Okay? Entonces, yo quería compartirles esto porque hay un concepto que no atinamos a ver, y se trata de que toda nuestra vida, y más cuando hablamos del componente de derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de una visión holística. O sea, los derechos humanos, como son implícitos en todos los seres humanos, abarcan todas las actividades de los seres humanos y abarcan a todos los seres humanos. Y nos vinculan en una matriz de seres humanos con nuestras virtudes y nuestros defectos, pero también con nuestras necesidades, con nuestras fallas y con las cosas positivas que hacemos también. Entonces, esa visión holística nos debe llegar a entender que cuando hablamos de una epidemia como esta, estamos involucrando toda una serie de factores socioeconómicos y otros de carácter político que están implícitos en una pandemia como el COVID-19. Y si usted se pone a ver los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puede sencillamente entender cómo esta epidemia nos golpea a todos. No solamente el derecho a la salud, el derecho a una atención eficiente, que implica una atención eficiente en los servicios de salud pública, el derecho a la vida, el derecho a una residencia, el derecho al trabajo, el derecho a expresión, el derecho a andar libremente, a transitar por las calles, el derecho a ser un ser humano sano, libre, saludable y en condiciones de igualdad. Entonces, quería compartirles esto, quería dejar la puerta abierta para poder profundizar probablemente después sobre estos aspectos de la sindemia. Aquí he subrayado solamente este aspecto de uno de los artículos de la declaración, que está vinculado no solamente con la salud, sino con otros aspectos de la calidad de vida del ser humano, pero que en este momento de la pandemia evidencia cómo se traza y se transversaliza a través de casi los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derechos humanos es compromiso. Es algo tan elemental que estamos viendo los panameños día a día. Existe una norma, existe una estrategia, se establece y se pacta condiciones. Entonces, ¿por qué yo violo las normas que se han establecido y salgo cuando no debo salir? ¿Por qué yo violo las normas que se han establecido e invento o juego vivo con los salvoconductos sin necesitarlo, o lo falsifico o consigo uno? ¿Por qué si yo sé que debo usar una mascarilla, porque se dice que es parte del protocolo, no la uso? ¿Por qué yo sé, si sé que debo lavarme las manos, no lo hago? ¿Por qué si yo sé que tengo que tener distanciamiento social porque implica no solamente mi salud, sino la de otros, no lo hago? ¿Lo ve usted en las escenas que salen en la televisión o que salen en las redes? Probablemente va a haber cualquier cantidad de seres humanos violando no solamente su propia calidad de vida, sino violando la calidad de vida y los derechos de otras personas que probablemente sí las cumplen y quisieran mantenerse sanos. Este es un tema de fondo, este es un tema que implica educación también, que es básico y fundamental de integrar. Derechos humanos es educación. Entonces yo los invito para que próximamente sigamos bajo esta iniciativa de la Procuraduría de la Administración, compartiendo algunas ideas y papeles y pensamientos, como lo he hecho hoy, sobre el tema de derechos humanos, y lo he hecho de una perspectiva probablemente un poco diferente,
y ojalá pudiese profundizar próximamente sobre ese tema, y si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, con mucho gusto los organizadores de esta plataforma la pueden recibir y con mucho gusto me la hacen llegar, y yo, dentro de mis posibilidades, haré el esfuerzo por contestarlas. Así que tengan ustedes un buen día y recuerden, derecho tiene dos caras: mi derecho y mi responsabilidad, mi deber. Gracias.